Hola a todos, muy buenas tardes a nuestros hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para compartir el mensaje de Dios en estos tiempos tan necesarios. Quiero comenzar este espacio leyendo una oración escrita por el salmista David. Todos conocemos que David era rey de Israel. Siendo rey, en medio de las turbulencias nacionales, él sabía cómo conducirse. Él sabía cómo no ser presa de las situaciones, sino buscar la salida de las situaciones, por muy difíciles que pudieran haber sido, buscando la intervención del Señor. Permítanme leer esta oración que escribió el salmista, que de alguna manera también a nosotros nos puede ser de mucha ayuda. La oración del rey David dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantan contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en perdonar, grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Qué oración tan bonita escribió el salmista David, que sin duda todavía hasta nuestros tiempos, desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos, esta oración ha venido trayendo consolación, esperanza, fortaleza, ayuda, auxilio en cualquier situación al corazón de los cristianos.
Permítanme ahora elevar una oración pidiéndole al Señor que nos permita disfrutar de este tiempo, ya que, como una vez más recuerdo con dolor, no podemos reunirnos como iglesia en un templo como hemos estado acostumbrados por esta contingencia. Pero esperamos que pronto pase y tengamos la dicha de reunirnos una vez más, pasando esta situación. Pero mientras tanto, vamos a pedir al Señor que nos siga bendiciendo con su palabra, que este mensaje, al ser leído y al ser predicado, puede llegar hasta los hogares de los creyentes y también los hogares de los amigos, que de alguna manera pudieran escuchar palabra de fe, de esperanza y de seguridad. Permítame hacer una oración. Padre Santísimo, te damos muchas gracias porque a pesar de toda esta situación que se ha venido en el mundo entero, Señor, tú a través de tu palabra nos das confianza. A través de tu presencia, bendito Dios, nos das seguridad. ¿Cómo quisiéramos, Padre, que en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos de confusión para muchos, que tu palabra pudiera llegar hasta los amigos y familiares que no están seguros de ti o que simplemente no habían puesto atención en tu palabra, que pudiera llegar a ellos el mensaje y pudieran entrar en esta relación personal contigo que tanto hace falta en la vida de los seres humanos. Bendito Dios, en estos momentos te suplicamos ayuda. Te pedimos bendición. Padre, lo que se escucha en el mundo tiende a confundir al mismo mundo. Pero lo que se escucha de ti en el mundo trae seguridad, confianza y fortaleza. Y eso es, Padre, lo que deseamos. Que el mundo, al oír lo que el mundo produce y al darse cuenta que no les ayuda para el alma, que ellos puedan ver la necesidad de escuchar tu palabra, que trae aliento, que trae esperanza en medio de una confusión global. Pedimos tu bendición. Mientras el mensaje es predicado, pedimos que tu Espíritu Santo traiga convencimiento en aquellos que necesitan convencerse de ti y traiga edificación al corazón y a la vida de tus hijos en todas partes del mundo. Padre, nos ponemos en tus manos para ser de bendición a través de esta transmisión, que no sabemos hasta cuántos corazones llegarán, pero confiamos en tus propósitos, confiamos en tu voluntad y pedimos tu bendición. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Vamos a continuación a dejar tiempo a nuestro hermano David Santos, quien es nuestro predicador en esta ocasión, para que nos comparta el mensaje de la palabra de Dios y lo que Dios ha puesto en su mente y en su corazón para ayudar a nuestra fe. Por favor, hermano, estemos atentos a la enseñanza. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos a comenzar nuestro tema en esta tarde. Y quisiera que ahí en su hogar busquen este pasaje, el libro de los Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos, capítulo 17,
Y pues vamos a continuar este estudio en el versículo 16 al versículo 34. Y quisiera que ustedes me siguieran con sus vistas. Voy a hacer esta lectura y después entramos de lleno a el tema. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. La palabra de Dios dice de esta manera: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en alguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermanos, a lo largo del estudio del libro de los Hechos, podemos ver cómo la gran comisión se va cumpliendo paso a paso. Las palabras que el Señor Jesús dio a sus discípulos ahí en este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y estas palabras que el Señor Jesús dejó a sus discípulos se están llevando a cabo. Y podemos darnos cuenta cómo el Evangelio de Cristo ha impactado la vida de las personas que oyen el Evangelio. Pero podemos también asegurar que el Evangelio de Cristo transforma la vida de las personas que creen en este Evangelio. No solamente basta con oír, sino también con creer al Evangelio de Jesucristo. Y uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia y precisamente en el libro de los Hechos es
al apóstol Pablo. Sabemos quién era el apóstol Pablo antes de tener este nombre, Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso? A lo largo del estudio del libro de los Hechos, hemos analizado quién fue Saulo de Tarso. Y hasta en este momento podemos preguntarnos, ¿quién es ahora Pablo? ¿Quién es San Pablo? Y hermanos, el Evangelio de Cristo impacta en la vida de las personas que oyen el Evangelio. Pero algo que podemos asegurar ahora nosotros como cristianos es que no solamente impacta a la vida de las personas que oyen, sino que transforma la vida de las personas que creen. Y el apóstol Pablo estaba comprometido con Dios primeramente, pero también estaba comprometido con el Evangelio de Cristo. En este estudio del libro de los Hechos podemos ver el ministerio del apóstol Pablo, desde Jerusalén hasta este capítulo 17, hasta Berea. Él, en cada lugar a donde él llegaba, lo primero que él hacía era buscar una sinagoga y enseñar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba comprometido con el Evangelio de Jesucristo, estaba comprometido con Dios mismo, y él no perdía esta oportunidad de poder compartir la verdad que es Jesucristo, pero también él estaba a defensa del mismo Evangelio. Él lo escribe ahí en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 17, que Dios lo había puesto para la defensa del Evangelio. Y el apóstol Pablo en cada lugar no solamente compartía el Evangelio, también él defendía el Evangelio. Él también contendía y confrontaba la oposición de aquellas personas que escuchaban, pero que no querían reconocer de que Jesucristo es la verdad. Una de las oposiciones que hemos encontrado en este estudio del libro de los Hechos es el judaísmo. Y él enfrentaba y confrontaba esta religión, el judaísmo. Pero ahora llegamos a este capítulo 17, en el versículo 16. Y ahora el apóstol Pablo no solamente tiene que enfrentar la oposición del judaísmo. Ahora el apóstol Pablo se tiene que enfrentar con el paganismo. Y él lo expresa en el versículo 16 del capítulo 17. Dice así la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Según el versículo 15 dice: los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, él llegó a esta ciudad de Atenas. Silas y Timoteo se habían quedado en Berea. Él estaba esperando a que ellos llegaran a Atenas. Pero él, al llegar a esta ciudad, lo primero que se dio cuenta fue de que esta ciudad estaba completamente entregada a la idolatría. Y Pablo tal vez mientras él estaba en la ciudad, él decía: no puedo esperar más a Silas ni a Timoteo. El Evangelio tiene que ser anunciado. Atenas tiene que escuchar el Evangelio, pero a la voz de Yah. Y Pablo lo expresa de esta manera. Dice: su espíritu se enardecía. El espíritu de Pablo se avivaba. El espíritu de Pablo se excitaba al ver la ciudad entregada completamente a la idolatría. Y podemos ver el deseo del apóstol Pablo, el compromiso que el apóstol Pablo tenía con el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, cuando veía estas palabras del apóstol Pablo, él al decir, tal vez con toda la tristeza de su corazón,
al ver a esta ciudad de Atenas, dice, entregada a la idolatría, venía a mi mente nuestro pueblo, Chinampa. Ver cómo la gente de nuestro pueblo vive sin Cristo, entregada a una religión, sin tener una relación verdadera con el Señor Jesucristo, con el Salvador del mundo. Cuando Pablo expresaba estas palabras tal vez desde su corazón, su espíritu se enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría. Lo primero que venía a mi mente era nuestro pueblo. Cómo la gente vive sin Cristo. La mayoría de nuestro pueblo aún no conoce el evangelio de Cristo. Ese evangelio que Pablo predicaba en aquel tiempo es el mismo evangelio que nosotros hemos creído. Atenas estaba entregada totalmente a la idolatría. Y hermanos, nuestro pueblo está en la misma situación, entregada a la idolatría. Muchos están sin una relación con Cristo. Y venía a mi mente y a mi corazón, ¿qué estamos haciendo nosotros? El espíritu de Pablo se enardecía, se excitaba, se avivaba, y él decía, no puedo esperar más a Silas, no puedo esperar más a Timoteo. Atenas necesita escuchar el evangelio. Y esta pregunta me la hacía primeramente. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestro pueblo? Chinampa vive en idolatría. Pablo se enfrentaba ahora al paganismo. Y nosotros también nos estamos enfrentando al paganismo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos para nosotros anunciar el evangelio de Jesucristo? Pablo decía, ya no puedo esperarlos. Necesito ir y hablar, porque Atenas necesita urgentemente escuchar el evangelio de Jesucristo. Y hermanos, este pueblo necesita urgentemente escuchar el evangelio de Jesucristo. Hay una urgencia, hay una necesidad tan grande en nuestro pueblo de escuchar el evangelio. En clases pasadas yo les decía, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros mismos. Nosotros que hemos creído en este evangelio, ahora nosotros somos los responsables de que la gente conozca el evangelio. Pero ¿qué estamos haciendo? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no pudo esperar más. Pablo dijo, ya, Atenas necesita ya el evangelio. Y Pablo lleva a cabo su ministerio, el ministerio que el Señor Jesucristo le había encomendado, la gran comisión que el Señor les había dado antes de que Él ascendiera a los cielos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Pablo lleva a cabo su ministerio ahora en Atenas. Y al entrar a la ciudad, Pablo predica primeramente en la sinagoga. Cada vez que él llegaba a alguna ciudad, a algún pueblo, él lo primero que buscaba era una sinagoga. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían.
Pablo no estaba perdiendo el tiempo. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y hermanos, Pablo, al entrar a la ciudad, lo primero que hizo fue en busca de la sinagoga. Encontró la sinagoga, dice, y discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos. Tal vez de la sinagoga pasaba a la plaza en la ciudad de Atenas. Dice, cada día con la gente que llegaba a la plaza, y Pablo empezaba a predicar el evangelio de Jesucristo. Sabemos que Atenas era muy famosa, era una ciudad muy famosa por gente grande, gente de mucho conocimiento que había en esas ciudades. Podemos pensar en algunos filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platón, y Pablo, Lucas, el escritor, hace mención de dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Y dice, Pablo disputaba aún con ellos, él discutía con ellos. Dice el versículo 18, la siguiente parte, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Tal vez ellos por curiosidad llegaban a la plaza, tal vez por curiosidad en las sinagogas. El versículo 21 dice de la siguiente manera, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y para ellos lo que Pablo enseñaba era algo nuevo. Pero ellos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Ellos tal vez no entendían lo que Pablo les enseñaba. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, toda esta gente de Atenas, estos filósofos, se preguntaban y decían, ¿este hombre qué querrá decir con tantas palabras? No entendemos lo que dice. Creo que tiene enseñanza de nuevos dioses. Tal vez lo que él predica, pues nosotros no lo entendemos, porque él predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Algo que quisiera dar como información breve y rápida acerca de estos dos grupos, o acerca de estos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos. El primer grupo dice creía en la existencia de dioses. Hablando de los epicúreos, ellos también creían que el fin principal de la vida era el placer. Eran personas materialistas y eran personas que tenían una creencia. Ellos decían que la persona al morir, su cuerpo y su alma se desintegraba. Ese era el pensamiento que estos filósofos tenían en cuanto a la vida. Entre otras cosas que ya no voy a mencionar. Pero esta era la filosofía que estas personas, estos filósofos tenían en cuanto a la vida. Los epicúreos, los estoicos, ellos tenían la creencia que Dios era el alma del mundo y que moraba en todas las cosas. Podríamos decir que este grupo de estoicos eran más panteístas. Creían que todo lo que veían, lo que observaban, era Dios. Esa era la creencia de los estoicos, y eran hombres elevados de moral, entre otras cosas. Y Pablo disputaba con este grupo de filósofos. Él entraba a la sinagoga a discutir con los judíos y con los piadosos. Él llegaba a las plazas ahí en la ciudad de Atenas cada día, dice, y empezaba a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 19, y tomándole estos filósofos,
le trajeron a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Estos filósofos, al escuchar las palabras de Pablo, ellos pensaban y decían: este hombre es un charlatán. Este hombre trae filosofía, pero es una filosofía falsa. No tiene ideas propias, ideas que en verdad corroboren lo que está diciendo. Ellos pensaban que Pablo, la enseñanza que daba acerca del Evangelio de Jesús, acerca de la resurrección, ellos lo tomaban como un charlatán, y ellos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? No entendían lo que Pablo les enseñaba. Así que ellos decidieron, lo llevaron a este lugar, el Areópago, y este lugar era una corte donde se reunía el Concilio Supremo, los filósofos. Y lo llevaron a este lugar no para someterlo a un juicio, sino simplemente para interrogarlo en cuanto a lo que él estaba enseñando. Dice el versículo 19, la segunda parte: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y hermanos, tal vez estas personas, por curiosidad, dijeron: pues vamos a interrogarlos, vamos a ver qué es lo que este hombre nos quiere enseñar, qué es lo que este hombre de lo que tanto habla. ¿Quién es esa persona de quien tanto habla? Y hermanos, el apóstol Pablo en ningún momento perdió el tiempo. En ningún momento. Dice el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Muy religiosos. Esa era la situación en la que la ciudad de Atenas se encontraba. Estaban basados y entregados a una religión. A una religión. Y hermanos, tristemente, la mayoría de las personas que no han creído al Evangelio de Jesucristo viven entregadas a una religión. Viven engañadas bajo una religión. Y hermanos, lo que Pablo enseñaba no era religión. No era religión. Lo que Pablo enseñaba era la verdad, era el Evangelio de Jesucristo. Eso era lo que Pablo enseñaba. Si Pablo hubiera enseñado religión, tal vez muchas personas hubieran creído. Pero la misma Biblia dice que muchos rechazaban, muchos se oponían a la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo enseñaba la verdad. Y muchos no les gusta escuchar la verdad. Prefieren vivir engañados en su religión. Muchos piensan que el ser religiosos los lleva al cielo. Muchos piensan que la religión lleva al cielo, cuando en realidad el único camino hacia el cielo se llama Jesucristo. Juan 14:6, Jesús mismo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad que la gente necesitaba escuchar, y esa es la verdad que Pablo quería compartir a los atenienses. Dice el versículo 22 nuevamente que él se puso de pie en medio de ese concilio, en medio de esa reunión, y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Estaban enfocados, enfrascados en su paganismo.
en su religiosidad. Y Pablo les dice, veo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Eran tan religiosos que quiero imaginarme de que tenían diferentes dioses a los cuales ellos adoraban. Pero dentro de todos esos altares que ellos tenían, el apóstol Pablo observó un altar vacío, simplemente con esta inscripción: al Dios no conocido. Y es curioso que estos atenienses tengan este altar, al Dios no conocido. Creían en dioses, pero al Dios no conocido, dice la misma inscripción, no conocían a este Dios. Y Pablo, al estar de pie ante ellos, les dice: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle. Y dice la última parte del versículo 23, es a quien yo os anuncio. Y hermanos, en este momento el apóstol Pablo comienza a compartirles el evangelio del Señor Jesucristo a través de esta inscripción que ellos tenían: al Dios no conocido. Pablo les dice: ¿ustedes no conocen a este Dios? Pues yo sí lo conozco y yo se los voy a anunciar. Yo se los voy a dar a conocer. Pablo aprovechó la oportunidad y da el mensaje a los atenienses y se introduce haciendo la referencia al altar que ellos tenían, al Dios no conocido, y les dice que es el Dios que él predica. Hermanos, la gente tiene la idea y conocen a Dios, pero solamente en su mente. Conocen a Dios, pero solamente en su mente. Viven engañados en su religión. Y hermanos, existen esas personas que solamente tienen a Dios aquí, pero no tienen a Dios en el corazón. ¿Qué tan cerca están ellos de conocer a ese Dios no conocido? Porque es la misma situación en la que el mundo se encuentra, en la que nuestro pueblo se encuentra, nuestro México se encuentra. Conocen a un Dios, pero solamente en su mente. Pero hermanos, ellos necesitan conocer al verdadero Dios, al Dios creador, a un Dios vivo, un Dios que perdona. Ese es el Dios al cual nosotros necesitamos anunciar. Pablo es el Dios que él anunció a esta ciudad de Atenas y toma como base la creación. Dice nuevamente el versículo 23, la última parte: al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Pablo en el versículo 24 comienza con esta explicación del evangelio de Jesucristo, este evangelio de la verdad, y toma como punto de partida la creación para evangelizar a esta ciudad de Atenas. Dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y Pablo toma como punto de partida la creación. Él, al comenzar a predicarles
acerca del Dios que los de Atenas no conocían. Pablo les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios de la creación. Pablo comienza con este primer punto: el Dios de la creación, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Y hermanos, Pablo empezó a hablar y a predicarles estando los filósofos ahí presentes. Tal vez ellos, al escuchar las palabras del apóstol Pablo, al darles a conocer el evangelio y tomando como punto de partida la creación, tal vez algunos de estos filósofos se disgustaron, se molestaron, porque Pablo predicaba lo que Dios le había revelado. Algunos de estos tenían enseñanzas que la materia era eterna. También ellos creían que Dios era parte de todas las cosas, hablando de los estoicos, hablando de los epicúreos. Pero Pablo les empieza a enseñar y toma este punto de partida: la creación, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Señor del cielo y de la tierra. No solamente el creador, sino el dueño del cielo y de la tierra. No habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y hermanos, el apóstol Pablo predicó la verdad y tomó como primer punto el Dios de la creación. Pablo tuvo base para poder enseñar acerca del Dios de la creación. La Biblia comienza con este texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tal vez el apóstol Pablo les da a conocer esta cita. Dentro del libro de los Salmos podemos encontrar también evidencias de que Dios es el creador de todas las cosas. Y Pablo toma como base tal vez estos pasajes. Quisiera que leyéramos un versículo, Isaías 45, 18. Tal vez Pablo utilizó este pasaje, no lo sé, pero es un pasaje tan claro que nos habla acerca del Dios creador. Isaías 45, versículo 18, dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. El profeta Isaías expresa de esta manera las palabras de Jehová. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y hermanos, necesitamos reconocer de que Dios es el creador de todo. Y usted, mi amigo, que tal vez nos escucha a través de este medio, usted necesita conocer al Dios de la creación. Ese Dios que creó el mundo y todas las cosas que hay en el mundo. Usted necesita reconocer y creer en este Dios. El apóstol Pablo empieza como punto de partida con la creación. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios que no está lejos de nosotros. El apóstol Pablo empieza a explicarles y a darles a conocer estas palabras.
Atenas vivía en el paganismo. Atenas vivía en la idolatría. Adoraba a muchos dioses. Pero ellos no conocían al Dios verdadero. Y Pablo les dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Nadie puede excusarse de no saber nada acerca de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede decir, a mí nunca me hablaron de Dios. Tal vez usted nunca había escuchado una predicación, pero ahora la está escuchando. Así que usted no puede decir, nadie me habló de Dios, nadie me habló de la Biblia. Nadie puede excusarse de no saber nada acerca de Dios, porque Dios se ha revelado a la conciencia humana y también al mundo físico. Dios se ha revelado. Dios mismo se encarnó a través de Jesucristo al venir Él a este mundo. Juan lo expresa de la siguiente manera, Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién es el verbo? Dice el versículo 1 del capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios se ha revelado de muchas maneras. Y el apóstol Pablo le dice, no está lejos de cada uno de nosotros. Y usted que todavía no ha creído en el Evangelio de Jesucristo, le digo las mismas palabras. Dios no está lejos de usted. Dios no está lejos de usted. Algo que el mismo apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usted, mi amigo, Dios está tan cerca de usted. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y usted puede preguntarse o hacer este ejercicio. ¿Qué tan lejos está su corazón de su boca? ¿Qué distancia hay de su corazón a su boca? Pablo les dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Dios no está lejos de nosotros. Usted que no ha creído, Dios está tan cerca de usted. Pero lo único que usted tiene que hacer es creer. Creer que Él le puede salvar. ¿Salvar de qué? Salvar de la condenación eterna. Salvarle del infierno. Dios no está tan lejos de nosotros. Y usted no tiene excusa. Y no va a tener excusa delante de Dios de decir, no supe nada de ti. Nadie me habló de la palabra de Dios. Nadie me habló del Evangelio. Dios se ha revelado a la conciencia humana. Dios se ha revelado en el mundo físico. Todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos observar, todo es creación de Dios. En todo lo que nosotros podemos palpar dentro de la creación, ahí está la huella de Dios. Dios existe. Dios no está tan lejos de nosotros. Y Dios no está tan lejos de usted. Lo único que necesita hacer es reconocer y sobre todo creer en este Dios vivo.
Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Le puedo decir con toda seguridad, creo en un Dios vivo. Creo en un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que existe. ¿Por qué se lo digo? Porque lo puedo observar en el mundo físico. Lo puedo observar en mi propia vida. Yo le decía al principio, el Evangelio de Cristo impacta la vida de aquellos que oyen el Evangelio. Pero el Evangelio de Cristo transforma la vida de aquellos que creen en ese Evangelio. Creo en un Dios vivo. Los hijos de Dios creemos en ese Dios vivo y verdadero. El apóstol Pedro, ahí en este libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 15, lo llama como el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Y nosotros reconocemos a este Dios. Todo se lo debemos a Dios. Recordaba la letra de este canto que entonamos de nuestro himnario popular, el número 95. Al Cristo vivo sirvo, y en Él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Y el coro, Él vive, Él vive. Hoy vive el Salvador. Creemos en un Dios vivo. Ese Dios es el autor de nuestra vida. Todo lo que somos, dice el apóstol Pablo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Todo se lo debemos a Dios. Jesucristo vive. Pablo predicaba acerca de la resurrección de Jesucristo. Porque Jesucristo vive. Jesucristo es Dios y por tanto creemos en un Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo mismo lo expresa de la siguiente manera en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando del Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas. Dios siempre ha existido, y todas las cosas en Él subsisten, porque por Él vivimos y nos movemos y somos. Todo gracias a Dios. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios verdadero. Ese es el Dios que Pablo predicaba. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios vivo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, hablando de Dios, sea semejante a oro, o plata, o escultura de arte, de imaginación de hombres. Y el siguiente versículo confirma de que Dios es un Dios vivo. Dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Pablo les dice a los atenienses,
ahora manda a todos los hombres, no Pablo, sino Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el punto al cual el apóstol Pablo quería llegar. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, no solamente creemos en un Dios vivo y verdadero, sino creemos en un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Y esta es la garantía que el Evangelio de Cristo le ofrece a usted que no ha creído: el perdón de sus pecados. Tal vez usted dice, pero ¿a poco Él puede perdonar mis pecados? Solo Dios puede perdonar nuestros pecados y nadie más, solo Dios. Y dice, pero ahora Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora, dice, a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A que se arrepientan. No sé el lugar donde usted está en este momento, pero si usted no ha creído al Evangelio de Cristo, Dios le puede perdonar. Dice, Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios es un Dios perdonador. El salmista ahí en el capítulo 103, versículo 3, la segunda parte, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Y cómo podemos saber que Dios nos perdona? Dios se hace manifiesta su paciencia a través de esto. Algo que el mismo apóstol Pablo recalca en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 25. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Cristo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. No sé cuál haya sido su pasado, pero Dios le puede perdonar. No sé qué pecados usted tal vez haya cometido hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10 años. Dios le puede perdonar. Dios le puede perdonar. Creemos en un Dios vivo, pero también creemos en un Dios perdonador. Y Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y este es el momento en el que usted puede arrepentirse y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Y Él le perdona. Juan ahí en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es el único que le puede perdonar. Así que usted tiene la oportunidad en este momento de poder creer en este Dios. Ese es el Dios que Pablo predicaba en aquel tiempo. Es el Dios al cual nosotros hemos creído y es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios creador, un Dios que no está lejos de nosotros, un Dios vivo, un Dios perdonador, pero también un Dios justo. Un Dios justo. Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien entregó, hablando del Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo en estas palabras pudo dar a conocer el Evangelio.
un Dios creador, un Dios que no está lejos de nosotros, un Dios vivo, un Dios perdonador, pero también un Dios justo. Dios es un Dios de amor, y la Biblia lo dice, Dios es amor, pero también la Biblia nos dice que Dios es un Dios de justicia. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué está pasando todo esto en el mundo? Si Dios es amor, ¿por qué tenemos que sufrir? Dios es amor y Dios nos ama al mundo. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, amó al mundo, mandó a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Pero Dios también es un Dios justo. Es un Dios justo. Y todo pecado que nosotros cometemos, que el mundo comete, todo pecado será cobrado. Todo pecado será pagado. Dios no se le pasa nada. Dios le puede perdonar sus pecados. Le puede perdonar. Pero desde el momento en que Dios nos perdona, Él nos manda a que vivamos una vida santa. Pero Dios es un Dios justo. Él nos perdona, pero también es un Dios justo. Es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Pablo les dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y hermanos, estamos conscientes de que llegará el día en que nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Todos, absolutamente todos, vamos a rendir cuenta delante de Dios. Dios ha establecido un juicio que se llama el Tribunal de Cristo. Y eso es para aquellos que creyeron en Él, que le aceptaron. Y el mismo apóstol Pablo escribe, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo, Dios va a pedir cuenta. El tribunal de Cristo es para aquellos que creyeron en Él. Y vamos a dar cuenta. Nosotros los cristianos vamos a dar cuenta. Pero aquellos que no creyeron en Cristo, que rechazaron, que dijeron, yo no quiero saber del Evangelio, también van a dar cuenta. Apocalipsis capítulo 20 nos dice el lugar donde las personas que no creyeron también van a dar cuenta de sus pecados, de las cosas que hicieron en este mundo, sea bueno o sea malo, van a dar cuenta. Pero este juicio se va a llevar a cabo en el gran trono blanco. Dice el capítulo 20, versículo 11, el libro de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, ese es el lugar de condenación, el fuego eterno,
la muerte segunda. Aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego. Y esto apenas va a suceder. Esto apenas va a acontecer. La gente tiene la idea, el pensamiento de que las cosas que están pasando, el mundo se va a acabar. Y todos piensan de esa manera. La Biblia dice que todo esto es principio de dolores. Todo lo que está aconteciendo en este momento, a causa de esta pandemia, mucha gente dice, como quiera, algún día nos vamos a morir. Como quiera, el mundo ya se va a acabar. Ese momento va a llegar, pero aún no es el fin. Esto solamente es el principio de dolores. Es el principio de muchas cosas horrendas que estarán sucediendo. Tal vez muchos no lo creen. Tal vez muchos se ríen de nosotros porque estamos predicando el Evangelio, la Biblia. A Pablo no le interesó eso. El capítulo 17 concluye con esto. Dice el versículo 32: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Tal vez en este momento más de algunos se está burlando de nosotros. Se está burlando. No creen lo que uno enseña. Y no espero que me crean a mí, sino que crean a lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la verdad. Muchos se van a burlar. De Pablo se burlaron porque habló de la resurrección. Esto va a suceder para los creyentes. Primera a los Tesalonicenses. Quisiera leer este versículo. Y no para que me crean a mí, sino para que crean lo que la Biblia dice. Capítulo 4, versículo 13. La esperanza que los cristianos tenemos. Y que va a suceder pronto. Pronto, porque la venida del Señor Jesucristo está más cerca. Ya está pronto la venida del Señor Jesús. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos no tienen esta esperanza que nosotros, los hijos de Dios, tenemos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo lo dice, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está lo que Pablo enseñaba, la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo, tomen en cuenta esto, los muertos en Cristo, aquellos que creyeron en Cristo, pero que la muerte llegó a sus vidas. Dice, ellos resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Si la muerte no llega a nuestra vida, para los cristianos, el texto dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado aquí en la tierra sin morir, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Esa es la promesa, esa es la esperanza que nosotros los hijos de Dios tenemos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El tema de la resurrección es algo muy importante. Pablo lo anunció, Pablo lo predicó. Dice, cuando Pablo tocó este tema de la resurrección de los muertos, unos se burlaron. Tal vez se reían en la cara de Pablo diciendo, estás loco. ¿Cómo es que la gente va a resucitar? ¿Cómo es que aquellos que creyeron en Cristo van a resucitar? ¿Cómo es que los que creen en Cristo, si no mueren, van a ir al cielo o van a ser llevados? Muchos no creyeron.
Muchos se burlaron. Algunos quisieron ridiculizar el mensaje de Pablo. Pero Pablo predicó la verdad. Predicó el evangelio. Predicó lo que había predicado en las otras ciudades. Dice la siguiente parte. Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Como quiera predicas esto. Ya lo vienes predicando desde antes. Algunos tal vez estaban dispuestos a discutirlo. Dijeron: está bien, nos interesa el tema, pero más adelante. Tal vez ellos dijeron: ahorita todavía no queremos nada del evangelio. Y existen esas personas. No solamente personas que se burlan del evangelio, que se burlan de los cristianos, que se ríen de los cristianos por las cosas que uno hace en la obra de Dios. Muchos se ríen, se burlan, otros escuchan, pero dicen, después, todavía no es tiempo para mí. Algunos pospusieron su decisión. Pero Pablo siempre, al compartir el evangelio, él esperaba la bendición de Dios. Y en esta ocasión la bendición de Dios se hace presente. Dice el versículo 33: y así Pablo salió de en medio de ellos. Y dice el versículo 34: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cuántos más creyeron? No lo sé. Tal vez fueron pocos, pero creyeron al evangelio de Pablo, al evangelio que Pablo predicaba. Algunos se burlaron, algunos dijeron: todavía no es mi tiempo, pero algunos creyeron, algunos creyeron. El fin de compartirles el evangelio en esta hora no es para que crean lo que yo digo, sino que crean a lo que la Biblia dice. El evangelio no solamente impacta la vida de los que oyen, sino que transforma la vida de aquellos que creen al evangelio. Transforma vidas. El evangelio transforma. Usted que no ha creído en Jesucristo, usted puede tener una nueva vida si usted decide aceptar este evangelio. Tiene la oportunidad. Pablo dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. El día de salvación es hoy, para usted que no ha creído. Usted tiene la oportunidad de creer en un Dios vivo y verdadero. Atenas tenía un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Y Pablo les dice: ¿no lo conocen? Pues ahorita les doy a conocer ese Dios. Y Pablo les toca estos puntos: un Dios creador, un Dios que no está lejos de nosotros, un Dios vivo, un Dios perdonador, pero también un Dios justo. Pablo da a conocer este mensaje. Y yo solamente les doy a conocer este mensaje. Si usted no ha creído en Cristo, al evangelio, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación para usted. No sabemos cómo va a continuar esta situación que estamos viviendo. Pero algo que quiero recordarle: la venida del Señor está muy cerca. Y si usted no cree a este evangelio, usted se quedará en esta tierra a sufrir el castigo de Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios en este momento nos muestra su gracia, nos da su amor para que nosotros creamos a esta verdad. Pero si usted decide posponer esta decisión, no está obligado a creer si usted no quiere. No está obligado. Pero tiene esta oportunidad de creer.
para los cristianos. El evangelio del Señor por nada ni por nadie se ha detenido. El evangelio sigue corriendo. Más personas se están rindiendo sus vidas a Cristo. En Atenas, algunos creyeron. Y da el nombre de algunas personas, algunos hermanos, dice entre otros. Pablo no se intimidó por decir, es que estos se burlan de mí, ya no voy a predicar, no. Pablo tampoco dijo, pues estos no quisieron que después. Algunos creyeron. Y Pablo estaba convencido de que estos pocos que creyeron habían creído verdaderamente. Hermano, el evangelio por nada ni por nadie se ha detenido. El evangelio sigue corriendo. Si algunos se burlan, el evangelio sigue avanzando. Si algunos posponen su decisión, el evangelio sigue avanzando. Si algunos rinden su vida a Cristo, con más razón el evangelio sigue corriendo. Por nada se detiene. Hermanos, hay muchas personas que todavía viven esclavizadas en la idolatría, en el paganismo. Y quiero nuevamente recordarles y hacerles esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que el evangelio siga corriendo? Hermano, ¿qué siente usted al ver a la gente de su pueblo, al ver a la gente de su ciudad en camino a condenación? ¿Qué siente usted? Espero que no le dé igual si la gente se pierde. Hermanos, necesitamos abrir los ojos a la realidad en la que estamos viviendo. La gente necesita escuchar el evangelio. Urgentemente la gente necesita a la voz de ya. Pablo dijo, yo no puedo esperar a Silas ni a Timoteo. Al ver a esta gente entregada a la idolatría, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos esperando para anunciar las buenas nuevas? Hay mucha gente a nuestro alrededor. Hay gente a nuestro alrededor. Familia, vecinos, amigos, que tal vez están urgentemente necesitados del evangelio. ¿Y nosotros? Bien, cruzados de brazos, tal vez viendo esta predicación. Pero después, la necesidad es grande. La gente tiene a Dios en la mente solamente. Pero a Dios se necesita tenerle en el corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje que la gente necesita escuchar. Atenas tenía ese altar al Dios no conocido. Y Pablo les da a conocer a ese Dios. Ese Dios vivo. Es el mismo Dios al cual nosotros conocemos, un Dios verdadero. Y el salmista ahí en el 115 lo expresa de la siguiente manera. Quisiera que leyéramos este último pasaje, Salmo 115. No le voy a leer mis palabras, sino lo que la Biblia dice. El Salmo 115. Nosotros conocemos a un Dios verdadero. Y el salmista lo expresa de la siguiente manera. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Cuál es la respuesta? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esa es la verdad, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Y dice el versículo 11, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y el salmista lo expresa de esta manera: no a nosotros, sino a Jehová, por su misericordia, por su verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Tal vez muchos se preguntan ahora, la gente dice, ¿dónde está su Dios? Dios está en los cielos. Y todas las cosas que están sucediendo, por algo Dios las está permitiendo. Tal vez es para que usted que no conoce el Evangelio, usted pueda creer a este Evangelio. Para los que ya hemos conocido el Evangelio, para que nosotros podamos tener una buena relación, una íntima relación con Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Hermanos, necesitamos dar a conocer este mensaje. El mensaje que Pablo predicaba es el mensaje que predicamos en este momento. Usted que es un hijo de Dios, que es miembro de la iglesia, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Muchos se van a burlar porque usted es cristiano, porque usted les predica el Evangelio. Muchos lo van a escuchar, pero tal vez dirán, después acepto. Pero tal vez muchos van a creer a este Evangelio. Pero nosotros necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Tal vez las puertas de la iglesia se han cerrado, las puertas del templo se han cerrado temporalmente, pero la palabra de Dios sigue corriendo. El Evangelio tiene que seguir anunciándose. Nosotros somos los responsables. Y les recuerdo algo más. Dios nos pedirá cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Cristo viene pronto. Pero también viene pronto ese día en que estaremos rindiendo cuentas a nuestro Dios de lo que hicimos. ¿A cuántos les anunciamos el Evangelio? ¿Creyeron o no creyeron? ¿A cuántos? Dios nos pedirá cuenta. Le animo, hermano, a que se active en la obra de Dios. Toda esta situación nos lleva a poder buscar a Dios más de cerca, a poder entregar nuestras vidas completamente al Señor. Ese es el propósito de Dios también para nosotros. Que nosotros podamos avivar nuestros corazones, podamos ver la necesidad que hay en el mundo entero. La necesidad que hay a nuestro alrededor, gente que necesita conocer a Cristo. De nosotros depende. Pero también le animo a que usted esté confiado en las promesas del Señor. El mundo vive en un caos, en un pánico. Pero nosotros tenemos la paz de Dios. Tenemos la paz de Dios. Así que usted, cada vez que vaya a una persona y le hable del Evangelio, usted refleje la paz de Dios que hay en su corazón. Refleje la paz de Dios. Y verá la bendición de Dios en su vida. Conocemos al Dios verdadero. Conocemos el Evangelio de Jesucristo, que no solamente ha impactado, sino que ahora ha transformado nuestras vidas. Y eso es lo que la gente necesita saber.
Eso es lo que la gente necesita escuchar, que Jesucristo puede cambiarles la vida, que Jesucristo puede darles una vida nueva, que Cristo les ama. La gente necesita saber eso. Pero de nosotros depende que el Evangelio siga corriendo. Por nada ni por nadie el Evangelio se va a detener. Por nada ni por nadie la obra de Dios se va a detener. Con o sin usted, la obra de Dios sigue avanzando. Esperando que este mensaje pueda ser de bendición, de aliento a sus vidas y sobre todo animarles a seguir firmes y fuertes en la vida espiritual, a no desmayar, sino a seguir tomados de la mano de Dios. Recordemos que tenemos una esperanza y esa promesa que Dios nos ha dado pronto se va a cumplir. Pero mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos seguir haciendo la obra de Dios. Gracias, hermanos, por su tiempo y que Dios les bendiga. Después de haber escuchado este hermoso mensaje de aliento, ahora yo quisiera invitar a todos mis hermanos que nos escuchan. Quiero imaginar que están allí en casa, rodeados de sus hijos, rodeados de su familia. No podemos reunirnos como iglesia para cantar toda la multitud alabanzas a nuestro Dios. Pero mire qué bonito sería que después de la predicación que nosotros damos en cumplimiento de nuestro deber, usted con su familia allí tome unos minutos de oración, de adoración y de reconfortamiento después de la predicación. Mientras escuchaba el mensaje y las palabras de mi hermano diciendo que el Señor viene pronto, fíjese que a mi mente venía un estribillo que aprendí hace muchos años y es tan corto, pero tan verídico, tan especial, tan claro, que dice: Cristo, Cristo, Cristo viene ya. Gloria, gloria, gloria a Dios, Cristo viene ya. No sé si alguna vez usted lo cantó, pero es un estribillo de muchos años atrás. ¿Por qué no lo cantamos juntamente ahí con sus hijos o la familia que esté con usted? Permítame, antes de que cantemos ese estribillo, leerles lo que dice en San Mateo, capítulo número 24, versículo 42. Mire lo que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estas palabras fueron dirigidas a los creyentes, a usted y a mí, que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, que después que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó y ahora está a la diestra del Padre, pero antes de ascender, Él dejó dicho que temporalmente nos dejaría, pero que Él volvería por nosotros. Y esa es la promesa que estamos esperando. Dijo el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Cuidaría su casa, cuidaría lo más valioso de su casa. ¿Sabe? Lo más valioso que tenemos es la familia. Dinero y cualquier otra cosa, bienes materiales, no se comparan con la familia. Así que procure la familia, hable con la familia, reúna a la familia, júntelos y juntos cantemos
este precioso estribillo. Lo voy a cantar una vez y luego allí, donde usted está, reúna su voz con la familia y que esta alabanza salga desde diferentes lugares a la presencia del Señor. El canto dice así: Cristo, Cristo, Cristo viene ya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cristo viene ya. ¿Ya lo recordó? A ver, cántenlo conmigo, todos juntos. Cristo, Cristo, Cristo viene ya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cristo viene ya. ¿Le gustó? Ahora imagínese, de aquí, desde la oficina, con los hermanos que están aquí conmigo, que somos 4, allí desde su casa, desde su familia, esta palabra de esperanza sale en adoración a la presencia de Dios. ¿Por qué no lo cantamos otra vez? ¿Vamos? Cristo, Cristo, Cristo viene ya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cristo viene ya. Cristo, Cristo, Cristo viene ya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Cristo viene ya. Termino leyéndoles el versículo 44 de San Mateo 24, que dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto que comenzó en el mundo, ya comenzó. No habrá marcha atrás. Por el contrario, la Biblia dice que en el mundo vienen cosas peores bajo el gobierno del anticristo, pero para los creyentes viene lo mejor: la salida de la iglesia, la salida de los creyentes. ¿Está usted preparado? Jesús dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que Dios siga dando bendición, que Dios siga sustentando nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón, hasta ese día glorioso. No sabemos cuándo será, pero estamos esperando ese momento sin igual. Permítame hacer una oración para concluir este espacio que hemos tomado a través de este medio. Y allí en casa usted puede prolongar el tiempo según usted lo vea conveniente con la familia, orando, arreglando la relación personal con Dios, recordando, reflexionando de esta palabra que ya fue predicada, y esperamos que las familias cristianas, los cristianos, seamos fortalecidos en la fe. Permítame despedirme de este espacio cibernético con una oración. Padre Santísimo, te agradecemos con todo el corazón por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por esa seguridad que nos das en el alma de poder creer, confiar y cultivarnos en tu palabra. Oh Señor, cuánto bien nos hace leer en tu palabra cosas edificantes, mirar en tu palabra, Señor, tu misericordia, tu bondad, aún con aquellos que todavía no son salvos. Señor, sigue obrando en sus vidas, en sus corazones, al oír este o muchos mensajes que se dan a través de este medio, que ellos puedan ir al encuentro contigo de manera voluntaria, que ellos puedan rendirse a ti para gloria de tu nombre y para seguridad de cada uno. En este momento,
Señor, nos despedimos de esta reunión por este medio, confiando en que mis hermanos continuarán con sus familias, quizá reflexionando, adorando por algunos otros minutos, pero Señor, que todo lo que hacemos llegue a tu presencia como aquel incienso aromático que tú recibías de tu pueblo Israel. Gracias te damos por esta oportunidad, por esta bendición, por este día de vida que nos has dado. Y esperamos, Señor, seguir contando con tu presencia y tu protección hasta ese glorioso día, cuando salgamos de este mundo para ir a un mundo mejor. Te honramos, Padre, te damos las gracias, te adoramos, esperamos en ti, en el poderoso nombre de Jesucristo. Confesamos tu nombre y esperamos. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes a las 5:30 una vez más. Dios les guarde.